Hola, hola, mis amores. ¿Cómo están todos ustedes hoy? Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de sonrisas, cafecito caliente o té si son más de esa onda, y vibras positivas. Yo estoy aquí más emocionada que perro con dos colas, lista para sumergirnos juntos en el apasionante mundo del espectáculo turco. Y como siempre les digo, prepárense porque hoy la cosa viene sabrosa. Ya saben que en este canal nos gusta mantenerlos al tanto de todo, absolutamente todo, lo que acontece con sus estrellas favoritas. Desde los proyectos más esperados hasta los rumores más jugosos, aquí lo cubrimos todo. Y hoy, señoras y señores, traigo un plato fuerte. Un plato que ha estado cocinándose a fuego lento durante meses, condimentado con especulaciones, sazonado con esperanzas y finalmente servido, aunque aún no sepamos del todo si es el menú completo o solo un aperitivo. Hoy vamos a hablar de redoble de tambores Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, mis queridísimos Hanke, la pareja que conquistó nuestros corazones en Senkalkam, la pareja que incendió la pantalla con su química innegable, la pareja que nos hizo suspirar, reír, llorar y creer en el poder del amor, esa misma pareja. Y antes de que se me lancen encima con preguntas, teorías y memes, que sé que les encantan, déjenme advertirles, la información que traigo hoy es, pausa dramática compleja. Es un laberinto de rumores, desmentidos, pistas y contradicciones. Pero no se preocupen, porque juntos vamos a navegar por este mar de incertidumbre y a tratar de descifrar la verdad detrás de todo este embrollo. Como ya les anticipé, esta novela, porque esto ya tiene tintes de telenovela, comenzó a escribir sus primeros capítulos el 12 de junio. Un día que sin saberlo marcaría un antes y un después en el mundo Hanke. Un día que encendió la chispa de la esperanza en el corazón de miles de fans alrededor del mundo. Pero antes de profundizar en los detalles de este culebrón turco, permítanme hacerles una petición. Si son nuevos en el canal y esta es su primera vez por aquí, que sean bienvenidos a esta gran familia. Espero que se sientan como en casa. Y si ya son parte de esta comunidad maravillosa, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Ustedes son la razón por la que estoy aquí, trayéndoles lo mejor del mundo del espectáculo turco. Así que en ambos casos los invito a suscribirse al canal, a activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, tenemos muchas sorpresas preparadas, y a darle like a este vídeo si les gusta el contenido. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y trayéndoles las últimas novedades, los análisis más profundos y los chismecitos más jugosos. No se arrepentirán. Ahora sí, manos a la obra. ¿Qué fue lo que pasó el famoso 12 de junio que ha revolucionado las redes sociales y ha puesto a Hande y Kerem en el ojo del huracán? Bueno, como ya les comenté en la introducción, durante meses hemos estado escuchando rumores sobre un posible reencuentro entre estos dos tortolitos. Después de su ruptura, ambos han seguido caminos separados, enfocándose en sus carreras profesionales y tratando de mantener un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal. Hande, por su parte, ha estado cosechando éxitos en diversos proyectos, demostrando su versatilidad como actriz y consolidándose como una de las figuras más importantes del panorama actoral turco. Kerem, por otro lado, también ha estado trabajando arduamente, explorando nuevos roles y demostrando su talento en diferentes ámbitos. Pero a pesar de sus caminos separados, los fans nunca han dejado de soñar con un posible reencuentro. Y es que la química entre Hande y Kerem era tan evidente, tan palpable, que resultaba difícil creer que su historia de amor había llegado a su fin. Y como dice el refrán, la esperanza es lo último que se pierde. Y los fans de Hande y Kerem, los verdaderos Hanke de corazón, nunca perdieron la esperanza de verlos juntos de nuevo. Así que durante meses las redes sociales se han inundado de rumores, especulaciones y teorías sobre un posible acercamiento entre ellos. Fotos casuales en los mismos lugares, comentarios sospechosos en redes sociales, avistamientos de personas que juraban haberlos visto juntos, todo era motivo de análisis y debate. Los más optimistas veían señales por todas partes, interpretando cada gesto, cada palabra, cada mirada como una prueba irrefutable de que Hande y Kerem estaban destinados a estar juntos. Los más realistas, en cambio, trataban de mantener la calma, argumentando que eran solo coincidencias y que la relación entre ellos había quedado en el pasado. Pero entonces llegó el 12 de junio. Un día que cambió el rumbo de esta historia y que encendió una nueva ola de esperanza en el corazón de los fans.
Ese día una cuenta de Instagram dedicada a noticias del espectáculo turco, con una reputación de ser bastante confiable, aunque, como todos sabemos, en este mundo nada es 100% seguro, publicó una fotografía borrosa de lo que parecía ser Hande y Kerem juntos en un aeropuerto. La calidad de la imagen era pésima, lo admito. Apenas se distinguían las figuras y los rostros eran prácticamente irreconocibles. Pero algunos rasgos faciales, la ropa que llevaban y algunos detalles del entorno parecían coincidir con los de los actores. Y eso fue suficiente para desatar la locura. Inmediatamente las redes sociales explotaron. Hande Kerem juntos era tendencia mundial en Twitter. Los fans estaban eufóricos compartiendo la imagen una y otra vez, analizando cada detalle, buscando pruebas que confirmaran la veracidad de la fotografía. Algunos incluso llegaron a comparar la ropa que llevaban las personas en la foto con outfits que Hande y Kerem habían usado en el pasado, encontrando coincidencias sorprendentes. Otros, más escépticos, argumentaban que la imagen era demasiado borrosa y que podría tratarse de cualquier persona. Pero la cosa no quedó ahí. Poco después, otra cuenta de Instagram, esta vez dedicada a viajes de lujo y destinos exóticos, publicó una foto de un resort exclusivo en las Islas Maldivas. Un paraíso de aguas cristalinas, playas de arena blanca y villas de ensueño. En la descripción de la foto, la cuenta mencionaba que había recibido la visita de una pareja muy especial, que se había hospedado en una de las villas más exclusivas del complejo. Una pareja que, según la cuenta, había disfrutado de unos días de relax, privacidad y romance en ese lugar paradisíaco. ¿Y qué creen que pasó? Exacto. Los fans, con una capacidad de investigación digna del mismísimo Sherlock Holmes, se pusieron manos a la obra y comenzaron a analizar la foto del resort en busca de pistas que pudieran confirmar la presencia de Hande y Kerem en las Maldivas. Y, para sorpresa de muchos, encontraron algunas coincidencias interesantes. Algunos fans encontraron similitudes entre la decoración de la villa que aparecía en la foto y algunas imágenes que Hande y Kerem habían publicado en sus respectivas cuentas de Instagram en el pasado. Un jarrón, un cuadro, un tipo de flor, pequeños detalles que para muchos eran una prueba irrefutable de que la pareja había estado junta en ese resort de lujo. La conexión era débil, lo admito. Pero para muchos fans, fue suficiente para alimentar aún más la esperanza de un reencuentro. La idea de Hande y Kerem disfrutando de unos días de romance en las Maldivas era demasiado tentadora para ignorarla. Y como si eso no fuera suficiente, al día siguiente, una revista turca de espectáculos publicó un artículo en su página web, afirmando haber recibido información de una fuente cercana a los actores, confirmando que Hande y Kerem habían pasado unos días juntos en las Maldivas. Según la revista, el viaje había sido organizado por Kerem como una forma de reconectar con Hande y de darle una segunda oportunidad a su relación. La fuente también afirmaba que ambos estaban muy felices y que estaban decididos a hacer que las cosas funcionaran esta vez. Imagínense el revuelo. La noticia se propagó como la pólvora, inundando todos los medios de comunicación turcos y llegando a los oídos de fans de todo el mundo. La esperanza de un reencuentro entre Hande y Kerem se había convertido en una posibilidad real. Los foros de fans, los grupos de WhatsApp y las redes sociales se llenaron de mensajes de alegría, felicitaciones y buenos deseos para la pareja. Los fans celebraban el posible reencuentro como si fuera su propio aniversario de bodas. Pero, aquí viene el giro inesperado. Porque, como suele suceder en el mundo del espectáculo, no todo es lo que parece. Unas horas después de la publicación del artículo en la revista, tanto Hande como Kerem publicaron comunicados en sus respectivas cuentas de Instagram negando la información. Ambos actores afirmaron que no habían viajado juntos a las Maldivas y que no había ningún reencuentro romántico en curso. Dijeron que eran buenos amigos y que se respetaban mutuamente, pero que no había nada más entre ellos. Un balde de agua fría para los fans. La euforia se transformó en decepción, la esperanza en incredulidad. ¿A quién creer? ¿A las fotos borrosas, a las coincidencias sospechosas, a la fuente anónima de la revista, o a las declaraciones oficiales de Hande y Kerem? La verdad es que a día de hoy, no lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que esta noticia ha generado un debate enorme en las redes sociales y que ha reavivado la llama de la esperanza en muchos fans que sueñan con ver a Hande y Kerem juntos de nuevo. Algunos creen que los actores están mintiendo para proteger su privacidad y evitar la presión mediática. Otros piensan que simplemente están siendo amigos y que los fans están interpretando las cosas de manera incorrecta.
Y otros, más cínicos, creen que todo esto es una estrategia de marketing para generar expectación y aumentar su popularidad. Algunos incluso han especulado con la posibilidad de que estén preparando un nuevo proyecto juntos y que este rumor sea una forma de calentar el ambiente y generar interés en su próxima colaboración. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que Hande y Kerem siguen siendo dos de los actores más queridos y populares de Turquía, y su vida personal siempre será objeto de interés para sus fans. Y mientras haya rumores, mientras haya fotos borrosas, mientras haya coincidencias sospechosas, la esperanza de un reencuentro siempre estará presente. En mi opinión personal, creo que es importante respetar la privacidad de ambos actores y no presionarles para que hagan algo que no quieren hacer. Si deciden estar juntos de nuevo, será porque así lo desean, y si no, debemos aceptarlo y seguir apoyándolos en sus respectivos proyectos profesionales. Al final del día, lo más importante es que sean felices y que puedan seguir desarrollando su talento sin la presión constante de los medios y de los fans. Y si en el camino deciden darnos una sorpresa y confirmar su reencuentro, pues bienvenida sea. Pero mientras tanto disfrutemos de su trabajo y de su amistad, que al fin y al cabo es lo que realmente importa. Pero la historia no termina aquí. Porque después de los desmentidos de Hande y Kerem, las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde los fans se enfrentaron en debates acalorados. Los optimistas seguían aferrados a la idea de un reencuentro, mientras que los realistas defendían la versión oficial de los actores. Y en medio de toda esta confusión, surgieron nuevas teorías y especulaciones. Algunos fans incluso llegaron a investigar los itinerarios de vuelo de Hande y Kerem para tratar de confirmar si realmente habían viajado a las Maldivas en las fechas mencionadas en la noticia. Otros, más creativos, elaboraron elaboradas teorías sobre la posible manipulación de las fotos y la información por parte de los medios de comunicación. Algunos incluso llegaron a acusar a las agencias de representación de los actores de estar detrás de todo este embrollo, con el objetivo de generar publicidad y aumentar su popularidad. La verdad es que a medida que pasaban los días, la historia se volvía cada vez más compleja y confusa. Y aunque los desmentidos de Hande y Kerem parecían poner fin al rumor, la llama de la esperanza seguía encendida en el corazón de muchos fans. ¿Quién sabe qué deparará el futuro para esta pareja? ¿Volverán a estar juntos algún día? ¿O seguirán caminos separados, manteniendo una amistad cordial pero sin romance? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, nosotros seguiremos aquí observando, analizando y especulando sobre cada movimiento de Hande y Kerem. Porque al final del día, eso es lo que nos encanta hacer, seguir de cerca la vida de nuestras estrellas favoritas y soñar con sus historias de amor. Bueno, mis amores, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan quedado tan sorprendidos como yo con esta noticia. Recapitulando un poquito, vimos como un rumor sobre un posible reencuentro entre Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtió en una noticia bomba que sacudió las redes sociales el 12 de junio. Analizamos las pruebas, las declaraciones y las posibles interpretaciones de esta historia, y llegamos a la conclusión de que al final, lo más importante es respetar la privacidad de los actores y apoyar sus decisiones. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que Hande y Kerem están juntos de nuevo? ¿O piensan que simplemente son amigos? ¿Cuál es su teoría sobre todo este asunto? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Hande y Kerem, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y chismecitos del mundo del espectáculo turco. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Adiós.